Hoy aprenderemos acerca de los periodos históricos de las civilizaciones de Mesoamérica. Ah, caray, eso sí me interesa. Pero primero, la pregunta misteriosa, donde tendrás la oportunidad de poner a prueba tus conocimientos sobre el tema, escribiendo aquí abajo en los comentarios la respuesta que tú creas correcta. ¿Estás listo? Yeah. ¡Comencemos! ¿Existían escuelas en la civilización de Mesoamérica? Y de ser así, ¿qué enseñaban? ¿Cómo eran? ¿Cómo se les conocía? Presta mucha atención a la clase y averigua si acertaste. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Y ahora sí, comencemos con la clase. Y no hagas trampa que te estoy viendo. Me tientas, hagámoslo. ¡Hey! Hola chicos, qué gusto verlos de nuevo por acá. Hoy aprenderemos más acerca de nuestra cultura antigua y muy interesante, que es la civilización mesoamericana, llena de conocimientos, misterios y mucha, pero mucha historia. Como ya lo hemos visto en clases anteriores, la antigua civilización mesoamericana nos sigue sorprendiendo aún en la actualidad. Es bellísimo. Los especialistas, para tratar de comprender y estudiar su historia, lo han dividido en 3 periodos: el preclásico, el clásico y el posclásico. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Así que veamos en qué consiste cada periodo histórico de Mesoamérica, iniciando por el preclásico, que inició 2500 años antes de Cristo y concluyó aproximadamente en el 200 después de Cristo, teniendo una duración aproximada de 2700 años. Y a lo largo de todos estos años se formaron los inicios de las antiguas culturas mesoamericanas que hoy en día conocemos. Qué buena onda. En el año 1200 a.C. floreció una civilización que es considerada la más importante del periodo preclásico, ubicado en los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Dicha cultura es la más antigua descubierta hasta la fecha y es mejor conocida como la cultura olmeca, y se les atribuye la primer pirámide construida en Mesoamérica. Eso sí es de gangsters, de gangsters. Así que platiquemos un poco acerca de esta cultura, que dichas características fueron adoptadas por otros pueblos, como por ejemplo la construcción de edificios para ceremonias y rituales, así como el juego de pelota. Además, los olmecas desarrollaron un arte con estilo único, caracterizado por las enormes esculturas de cabezas. También elaboraron calendarios y consolidaron un sistema de escritura. Además, que su sociedad dividía las tareas a realizar, lo cual permitió la construcción de obras de riego, represas, canales y terrazas, las cuales favorecieron la producción agrícola y el incremento del comercio, que como todos sabemos, el comercio forma parte principal para el desarrollo de una civilización. A eso se le llama estrategia. Los lugares más importantes donde estaban presentes los olmecas fueron en San Lorenzo, entre el 1200 y 900 a.C., y La Venta, que su máximo esplendor fue en los años 800 a 400 a.C., y ellos influyeron en diversas regiones de nuestro país, por ejemplo, en Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla, Estado de México y Chiapas, que a pesar de su gran capacidad e intelecto, sus ciudades hacia el año 400 a.C. comenzaron a ser abandonadas, y aún es fecha que se desconocen los motivos por los cuales su civilización desapareció. Nunca lo sabremos. Ahora continuamos con el periodo clásico, que abarca aproximadamente del año 200 al 900 después de Cristo, en el cual todas las civilizaciones de Mesoamérica alcanzaron su máximo desarrollo cultural, con la creación de grandes pirámides, como la del Sol en Teotihuacán, en el Estado de México, o
el Templo de las Inscripciones en Palenque, Chiapas, o el Templo de la Serpiente Bicefala en Tikal, Guatemala. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Las ciudades crecieron tanto hasta alcanzar poblaciones de miles de habitantes como Teotihuacán en Estado de México o Monte Albán en Oaxaca y Tikal en Guatemala. Aunque existían otras ciudades más pequeñas que mantuvieron muy buenas relaciones políticas y comerciales, además que realizaban alianzas matrimoniales entre grupos de gobernantes, sí, así como en las películas. Pues soy tu novia. Levántate y dame la mano. Claro. ¿Quieras o no? Por ejemplo, Teotihuacán mantuvo alianzas con los zapotecos de Monte Albán y los mayas de Tikal. Esto se sabe gracias a los monumentos de piedra encontrados, que representan las visitas de embajadores teotihuacanos. Y asimismo, en Teotihuacán se han encontrado productos mayas y zapotecos, como la cerámica, cuentas de jade, conchas y caracoles marinos, que aunque no podemos afirmar realmente si existieron estas visitas, nos podremos dar una idea por las evidencias encontradas. No quiero dormir, quiero respuesta. Lo cierto es que en Teotihuacán se convirtió en la ciudad principal de Mesoamérica en este periodo. Estaba situada en el altiplano central, lo que permitió que sus habitantes aprovecharan los recursos naturales, como la obsidiana, para fabricar armas, herramientas y utensilios. Además, tuvieron acceso a sitios alejados gracias a la red de caminos. Todos los ritos estaban dirigidos a varios dioses, como el de la lluvia, la fertilidad, que posteriormente serían conocidos como Tlaloc y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Teotihuacán comenzó a decaer en el año 650 debido al agotamiento de los suelos fértiles, los conflictos internos y el surgimiento de otras ciudades que compitieron por el control de las rutas comerciales. Así es que es mejor poner atención a nuestra historia y no cometer los mismos errores. Otra civilización igual de importante e impresionante es la maya, ya que consolidó un sistema de escritura y conocimientos astronómicos y matemáticos muy avanzados. Un gran ejemplo es que ellos fueron los primeros en toda la humanidad, o al menos de eso se tiene registro, en utilizar el cero en las matemáticas. Es decir, fueron los primeros en darle un valor a la nada. Además, que tenían muchas habilidades artísticas plasmadas en palacios, templos, estelas, esculturas, pinturas y cerámica. El florecimiento de las grandes civilizaciones mayas como Palenque, Calakmul, Copán y Tikal fue posible por su eficiente explotación de recursos naturales y las relaciones comerciales que, aunque algo irónico, esta fue la misma competencia entre ellas lo que ocasionó guerras que poco a poco llegaron a la decadencia y su abandono. Es que fue sin querer queriendo. Y por supuesto sin dejar atrás a los zapotecas, porque ellos se distinguieron por ser excelentes tejedores y alfareros. Tuvo grandes avances en la escritura y en la arquitectura, así como en los conocimientos calendáricos. Su ciudad principal fue Monte Albán, que vivió su esplendor entre el 250 y 900 después de Cristo. Desde el debilitamiento de Monte Albán, sus habitantes se reubicaron en las ciudades que estaban alrededor, que se ubican en el actual estado de Oaxaca. Lamentablemente, al final del clásico, algunos centros urbanos perdieron poder y otros desaparecieron. Y así se inició con una nueva etapa de la historia mesoamericana, que se caracteriza por diversas luchas entre distintas civilizaciones, que buscaban el control de las regiones de Mesoamérica. ¡Dale! ¡Con la silla! Y el tercer periodo de Mesoamérica tenemos el periodo posclásico,
que abarcó entre los años 900 a 1521, donde varios grupos de Aridoamérica migraron hacia Mesoamérica durante este periodo. Este periodo se caracterizó por el incremento de los conflictos armados y se puede apreciar la importancia de las guerras gracias a los códices, las esculturas, la cerámica y la decoración de edificios. Además, que los militares ocupaban posiciones muy importantes porque se encargaban de extender los dominios de sus ciudades y también de defenderlos. Una de las culturas más importantes fue la tolteca, que se desarrolló entre los años 900 y 1150 después de Cristo, los cuales dominaron la región de la Huasteca, parte de lo que hoy es San Luis Potosí y Zacatecas, así como el centro de México en Tula, lo que hoy es Hidalgo, que era su centro urbano más importante, en donde convivieron diversos grupos nahuas y otomíes. Y según los vestigios encontrados en la zona, se cree que ocurrió el fin de la ciudad de manera violenta y desconocida. Vaya dato perturbador. Hacia mediados del siglo XIV, los aztecas llegaron al Valle de México y según el mito, provenían de un lugar del norte llamado Aztlán y retomaron elementos de otras culturas como la teotihuacana y la tolteca, que se les ha llamado el pueblo del sol, porque era el astro que más veneraban. Creían que su dios, Huitzilopochtli, los había elegido para mantener vivo al sol, alimentándolo con sacrificios humanos. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. El nombre de Mexicas fue adoptado por los aztecas al llegar al Valle de México, y gracias a su poder militar lograron dominar varias regiones de Mesoamérica, después de liberarse del dominio tepaneca en 1430. Después se aliaron con Texcoco y Tlacopan, hoy Tacuba, formando una triple alianza, y así lograron conquistar territorios más lejanos y recaudaban tributos como oro, plata, cuentas de jade, plumas como las del quetzal, pieles de animales, cacao y algodón, pero también prisioneros para los sacrificios, por lo que la guerra era indispensable para ellos. Se cree que los mexicas edificaron la ciudad de Tenochtitlán sobre un islote del lago de Texcoco, el cual fue ampliándose con la construcción de chinampas, que permitieron la producción de alimentos con varias cosechas al año. Además, desarrollaron el pensamiento filosófico, que se ve en sus creencias religiosas, códices, poemas y discursos educativos hechos en un elegante náhuatl, idioma de los mexicas. Qué buena onda. La educación era obligatoria y existían dos escuelas, una para los nobles, mejor conocida como el Calmecac, y otra para los demás jóvenes, conocida como el Telpochcal. El fin de esta gran civilización llegó en 1521, cuando los españoles conquistaron Tenochtitlán, pero esa ya es otra historia. Y bueno, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero hayas aprendido muchísimo acerca de los periodos y las culturas que se desarrollaron en Mesoamérica. No olvides escribir cualquier duda o dato curioso sobre el tema aquí abajo en los comentarios. Aquí nos encanta aprender y entre todos te leeremos. Muchas gracias por ver la clase, darle like, suscribirte y compartir. Eso ayuda a que cada vez seamos más en la clase. En fin, nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Adiós. Muchísimas gracias. Doy clases los jueves. No cobro mucho.